En el restaurante más sofisticado de los jardines, en Sao Paulo, un grupo selecto de ejecutivos brindaba por el futuro prometedor de una fusión multimillonaria. Entre copas de vino francés y platos elaborados con mariscos, el ambiente era de celebración, pero también de una tensión sutil. En el centro de la mesa, Arthur Viana, un empresario conocido tanto por su frialdad en los negocios como por su imagen impecable, mantenía la mirada fija en su socia, Rafaela Luz. Ella era tan elegante como provocadora, y esa noche parecía decidida a desafiar cada uno de los límites del empresario. Lo que comenzó como un brindis casual, se convirtió en una provocación directa. No tienes el valor, Arthur. Admítelo. La frase cayó como un golpe seco en el salón, atrayendo las miradas curiosas de otros comensales. Rafaela, siempre audaz, propuso una apuesta en medio de esa cena llena de figuras del alto escalón financiero. La cláusula de un contrato importante, que Arthur venía negándose a aceptar, sería eliminada, pero con una condición: debía besar a la próxima camarera que se acercara a la mesa. El desafío era tan absurdo como infantil, especialmente frente a inversionistas tan poderosos, pero Rafaela sabía exactamente dónde presionar. Para ella, poner a prueba los límites de Arthur era más que un juego, era una táctica. Él vaciló. Respiró hondo. Sabía que un beso como ese no era solo una broma. Podía interpretarse de muchas formas, todas peligrosas. Pero la presión, el orgullo, las miradas atentas en torno a la mesa, todo lo empujó a decidir. Está bien. Si eso es lo que quieres, respondió, intentando mantener la compostura mientras ajustaba el saco. Las risas discretas comenzaron, todas las miradas se volvieron hacia la entrada del salón. Fue entonces cuando apareció una joven camarera, equilibrando una bandeja con copas y botellas. Caminaba con paso firme, postura impecable, sin imaginar que estaba a punto de convertirse en el centro de una apuesta degradante. Nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que vendría después. Arthur Viana era el retrato del éxito. A los ojos del mundo corporativo, representaba la definición de un hombre invencible, CEO de una de las mayores constructoras del país, dueño de una reputación sólida construida a base de disciplina, inteligencia estratégica y una buena dosis de frialdad. No sonreía con facilidad, no contaba chistes y tampoco mostraba emociones en público. Su figura imponente siempre estaba acompañada por trajes hechos a medida y una presencia que imponía silencio dondequiera que pasara. Para él, todo en la vida era negocio, incluso las relaciones humanas. Y fue precisamente esa armadura de control absoluto la que Rafaela Luz, su ambiciosa socia, decidió poner a prueba aquella noche. Ella lo conocía desde hacía años. Sabía de su aversión a cualquier gesto impulsivo, sobre todo cuando su imagen estaba en juego. Y por eso eligió ese momento, frente a hombres poderosos, para desmontar su fachada. La propuesta del beso no era un simple desafío al azar. Era un golpe directo a su vanidad y previsibilidad. Rafaela no solo quería negociar cláusulas. Quería ver a Arthur bajarse del pedestal, perder el control por unos segundos, demostrar que era humano, o fracasar en el intento. El resto de la mesa observaba con una mezcla de expectativa e incomodidad. Algunos reían, otros disimulaban la tensión. Pero en el fondo, todos querían ver qué haría ese hombre inquebrantable frente a una apuesta tan tonta, y al mismo tiempo tan peligrosa. Allí estaba el verdadero juego. No se trataba de negocios, sino de poder simbólico. Arthur podría haberla rechazado. Podría haber dicho que aquello era inapropiado. Pero el orgullo, la vanidad y la necesidad de mantenerse en la cima, pesaron más. Aceptó, y al hacerlo, sin saberlo, abrió la primera grieta en un imperio que parecía inquebrantable. Ella apareció entre las mesas con una elegancia discreta y movimientos precisos. Llevaba el cabello recogido en un moño firme, una postura erguida y el uniforme impecable. No tenía el encanto forzado de quien busca agradar ni la frialdad de quien se oculta en la rutina. Había algo en su presencia que llamaba la atención, incluso cuando intentaba ser invisible, tal vez su mirada concentrada, o la forma en que sostenía la bandeja con absoluta perfección. Esa era la mujer que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el centro de un juego cruel orquestado por personas que no la veían como humana, sino como una pieza más. Arthur fue el primero en notarla. Ella se acercaba a la mesa con profesionalismo, sin imaginar lo que le esperaba. Cuando Rafaela miró en la misma dirección, sonrió como quien sabe que está a punto de ganar una partida. Esa de ahí, la del moño, será ella. La frase cayó como un veredicto. Ninguna consideración sobre quién era, qué sentía, qué historia llevaba consigo.
Solo una silueta elegida al azar para saciar una provocación. La camarera llegó a la mesa con una leve sonrisa protocolar. «Buenas noches, ¿desean algo más?» Su voz era educada, firme, sin titubeos. En su uniforme, el gafete decía, Lara Méndez. Fue entonces, impulsado por una mezcla de orgullo herido y la presión de todas las miradas, que Arthur se levantó. Tomó el rostro de ella entre las manos y la besó. No pidió permiso, no dudó. El gesto fue directo, mecánico, repentino. Un acto pequeño, pero cargado de un simbolismo brutal. Todo el salón pareció congelarse. Lara quedó paralizada por un instante, con los ojos muy abiertos fijos en los de él. La mesa reaccionó con risitas nerviosas, aplausos discretos, como si todo no fuera más que un momento divertido de la noche. Todos menos Rafaela. Ella solo observaba, satisfecha, como quien tacha una meta de un juego cuidadosamente planeado. Pero lo que nadie notó fue lo que brilló en los ojos de Lara en ese instante. No era sorpresa, ni vergüenza. Era algo más profundo. Una advertencia silenciosa de que eso no terminaría allí. Arthur intentó disimular la incomodidad con una disculpa, diciendo que todo no había sido más que una apuesta tonta, un gesto impulsivo en medio de una cena entre adultos riendo de tonterías. Pero Lara no sonrió, ni respondió con amabilidad. Simplemente ajustó el uniforme, dio un paso atrás y retomó su postura profesional con un control que rozaba lo absurdo. Sin embargo, sus ojos contaban otra historia. No de rabia explosiva, sino de algo mucho más peligroso, frialdad lúcida, plena conciencia de lo que acababa de suceder. Lo miró directamente a los ojos y, con voz firme, dijo, «Entiendo, señor. ¿Algo más para la mesa?» Fue como si devolviera el golpe con una hoja invisible. No hizo escándalo, no gritó, no dejó caer la bandeja, y eso fue lo que más perturbó a Arthur. No se permitió ser la víctima esperada. Mantuvo su dignidad intacta frente a la humillación que le habían impuesto. Y allí, frente a todos, Lara se convirtió en el espejo que ninguno de ellos quería enfrentar. Durante el resto de la cena, todos retomaron las conversaciones sobre finanzas, fusiones y ganancias, como si nada hubiera pasado. Pero Arthur no podía. Su expresión, su silencio, su firmeza, todo lo perseguía como una culpa que aún no comprendía del todo. Cuando llegó la cuenta, Lara se acercó una vez más. Con la misma postura impecable, le entregó la nota directamente en la mano. Y junto al recibo, discretamente doblado, un papel. Arthur esperó a que los demás estuvieran distraídos para abrirlo. 5 palabras, escritas con una letra firme y decidida. ¿Sabes quién soy yo? En ese instante, su estómago se hundió. La broma había terminado. La historia real apenas comenzaba. De regreso a su lujoso apartamento con vista panorámica a la ciudad, Arthur Viana no lograba relajarse. Se quitó el traje, se puso una camisa de algodón, sirvió un whisky caro y se sentó frente a los enormes ventanales, observando las luces de Sao Paulo sin realmente verlas. El billete que había recibido más temprano seguía en el bolsillo de su saco. ¿Sabes quién soy yo? 5 palabras que resonaban como un enigma, pero también como una amenaza sutil. Algo en la expresión de Lara, en la frialdad de su gesto y en la firmeza de su caligrafía lo dejaban intranquilo. Aquello no era un farol. Esa mujer sabía algo, cargaba una historia, y quizás ya conocía más de él de lo que debería. A la mañana siguiente, llamó a Marcelo, su asistente personal. Necesito información sobre una empleada del restaurante Mantovani. Nombre, Lara Méndez. ¿Algún motivo en particular, señor? Solo haz lo que te estoy pidiendo, Marcelo. Con discreción. 3 horas después, una carpeta digital llegó a su correo. Arthur cerró la puerta de su despacho y comenzó a leer. Y a medida que avanzaba por las páginas, su sangre se fue helando. Lara Méndez, 32 años, es profesora de literatura en un proyecto social llamado Lectura para Todos, un programa financiado por la propia Viana Incorporaciones. Había sido despedida 2 años atrás, después de denunciar un caso de acoso cometido por Carlos Machado, coordinador regional del proyecto, y sobrino del entonces secretario de Educación del municipio. Arthur recordaba vagamente el caso. Un ruido molesto que surgió entre bastidores y que fue rápidamente silenciado por el departamento jurídico de la empresa. Él, en ese momento, estaba envuelto en una fusión internacional y había delegado el asunto. ¿La versión oficial? La denuncia no tenía pruebas suficientes. El proceso fue archivado. Y Lara desapareció del mapa corporativo. Ahora, ella había vuelto, no como una amenaza directa, sino como un recuerdo vivo de un error que él permitió. Un error que ayudó a encubrir.
y que, por ironía del destino, acababa de convertir en un espectáculo público con un beso impulsivo. Esa misma noche, Arthur volvió al restaurante. No llevó guardaespaldas, ni llamó la atención. Eligió una mesa discreta en un rincón del salón, cerca de la ventana. El camarero que lo atendió pareció sorprendido de verlo nuevamente, pero no comentó nada. Arthur simplemente pidió un café y esperó. Esperó hasta que Lara apareció, caminando con la misma firmeza de siempre, como si el episodio de la noche anterior jamás hubiera ocurrido. Ella lo vio. Sus ojos se cruzaron por un breve segundo, sin sorpresa, sin cordialidad, solo el reconocimiento de alguien que ya esperaba ese regreso. Se acercó lentamente, sin sonrisa, sin apuro. «Buenas noches, señor. ¿Qué desea? ¿Podemos hablar cuando termine su turno? No tengo nada que decirle, señor. Por favor, ahora sé quién es usted». Una leve alzada de cejas. «Ah, investigó sobre mí. Típico. Ustedes solo se interesan cuando se sienten amenazados». Arthur permaneció en silencio. El tono de Lara era contenido, pero cada palabra era un golpe calculado. «Quiero disculparme, por el beso, por lo que pasó. Por el beso forzado o por haber permitido que su empresa me destruyera por denunciar a un acosador». La franqueza de ella lo golpeó con más fuerza que cualquier escándalo público. No gritaba, solo hablaba, y eso lo hacía todo aún más devastador. Realmente no sabía los detalles, intentó justificar. Claro que no. Estaba demasiado ocupado contando dinero mientras a mí me llamaban mentirosa e inestable. Lara lo miró fijamente por un instante que pareció durar minutos. Ayer me convirtió en una broma. La diferencia es que esta vez lo hizo en persona. Antes de que pudiera responder, un cliente pidió atención en otra mesa. «Tengo que trabajar. A diferencia de usted, no puedo darme el lujo de perder otro empleo». Arthur se quedó allí, solo, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez en años, la realidad lo golpeaba con toda su fuerza, y no había hoja de cálculo ni estrategia que pudiera protegerlo. Arthur regresó al restaurante todas las noches de esa semana. Siempre en la misma mesa, siempre en silencio. No forzaba conversaciones, no generaba incomodidad. Solo pedía algo sencillo, observaba el movimiento del salón y esperaba, como si intentara absorber la atmósfera de un mundo que, hasta entonces, nunca había visto de verdad. Lara, por su parte, mantenía la postura profesional. Lo atendía con educación, sin cortesías más allá de las mínimas exigidas. Pero algo estaba cambiando, de forma casi imperceptible. La rigidez en su mirada daba paso a una curiosidad contenida. La línea entre el rencor y la tolerancia comenzaba, poco a poco, a transformarse en algo más complejo. En la cuarta visita, ella rompió el silencio. «¿Por qué sigue viniendo aquí, señor Viana? Todavía estoy intentando entender». «¿Entender qué?» «A usted». Lara dudó. Sus ojos examinaron el rostro de él, buscando señales de arrogancia, de manipulación, pero lo que vio fue solo cansancio. Cansancio y algo más difícil de definir. ¿Arrepentimiento? Tal vez. ¿Interés genuino? «No soy un enigma para ser descifrado», respondió ella. «Soy una mujer que fue perjudicada por su empresa. Justamente por eso, me gustaría escuchar su versión. Completa. Sin filtros». Ella respiró hondo. Por primera vez, consideró la propuesta. «Mi descanso es a las 21 horas. 15 minutos como máximo». A las 21 en punto, Arthur ya estaba allí. Lara se quitó el delantal, soltó el cabello y se sentó frente a él con una postura más relajada, pero aún alerta. Por primera vez, estaban frente a frente como personas, no como jefe y ex empleada, no como arrogancia y resistencia. «Entonces, ¿qué quieres saber?» «Todo. Desde el principio. Quiero saber qué pasó. ¿Y por qué?» Lara suspiró, y comenzó. Su relato era doloroso, pero contenido. Los comentarios inapropiados de Carlos Machado, los toques disfrazados de accidentes, las invitaciones insistentes. Su negativa firme. Las represalias silenciosas. El sabotaje. Y, finalmente, el silencio institucional. Arthur escuchaba sin interrumpir. Aquella mujer frente a él no buscaba compasión. Quería ser escuchada, respetada. Cuando la alarma de su celular sonó, anunciando el fin del descanso, ella se levantó. «¿Podemos continuar esta conversación otro día?» Arthur asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él estaba cambiando, no por el escándalo, ni por culpa, sino porque finalmente estaba viendo a Lara. Y a través de ella, todo lo que hasta entonces se había negado a ver. Con el paso de las semanas, Arthur y Lara establecieron un ritmo silencioso. No eran amigos,
tampoco enemigos. La relación que surgía entre ellos estaba hecha de fragmentos, pequeños diálogos durante los descansos, miradas significativas, comentarios breves sobre libros, desigualdad, propósito. Ella seguía siendo firme, desconfiada. Él aún cargaba el peso de la culpa, pero ahora mezclado con un deseo auténtico de comprender lo que siempre había ignorado. Las conversaciones nunca duraban más de 15 minutos, pero eran intensas, llenas de pausas, verdades crudas y reflexiones que Arthur jamás había tenido con nadie en su vida corporativa. Cierta noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza sobre Sao Paulo, Arthur llegó al restaurante completamente empapado. Lara, que estaba cerca de la cocina, corrió hacia el fondo y volvió con una toalla. «Va a pescar una neumonía», comentó, extendiéndole el paño con algo de reticencia. «Gracias», respondió él, secándose el rostro. Fue la primera vez que ella mostró preocupación por él de forma no mecánica. Minutos después, cuando el salón comenzaba a vaciarse, ella se acercó de nuevo, ya sin el delantal. «¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Esto qué? Este juego, estas conversaciones que no llevan a ningún lado». Arthur no respondió de inmediato. Luego, con una sinceridad contenida: «Creo que sí llevan a algún lugar. Solo que aún no sé a dónde». Ella desvió la mirada hacia la ventana, siguiendo las gotas que corrían por el vidrio. «No puedo perdonar lo que pasó, Arthur. Ni el beso, ni lo que vino después». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre. «No estoy pidiendo perdón», dijo él, en voz baja. «Estoy intentando ser una mejor persona». Lara lo miró. Y en ese momento, algo en sus ojos finalmente cambió. No era rendición, ni simpatía. Era algo más sutil, la percepción de que tal vez él estaba diciendo la verdad. Por primera vez en toda esa secuencia de encuentros, ella no se retiró. Y eso, para Arthur, fue más poderoso que cualquier aprobación pública o victoria empresarial. Habían pasado 2 meses desde aquel beso en el restaurante, y lo que comenzó como un gesto impulsivo y humillante se había transformado en un proceso silencioso de reconstrucción interna. Arthur Viana, el empresario inflexible, ya no era el mismo. Seguía usando trajes caros, seguía asistiendo a reuniones estratégicas, pero había una diferencia visible en su postura. Menos altivo, más atento. Había empezado a observar a las personas a su alrededor con otros ojos, como si cada conversación, cada expresión, llevara consigo algo que antes jamás se había permitido notar. Lara también había cambiado, aunque externamente conservaba el mismo rigor y profesionalismo. Pero por dentro, algo comenzaba a ceder. No era perdón, no era afecto, era el reconocimiento de que aquel hombre estaba intentando, a su manera imperfecta, reparar lo que había causado. Y aunque nunca podría borrar el pasado, ella sentía que había un tipo raro de transformación en marcha. La dinámica entre ambos se volvió difícil de nombrar. No era romance, ni amistad. Era respeto, construido con esfuerzo, fricción y silencios. Era como si caminaran por una cuerda floja emocional, midiendo cada paso, conscientes de que cualquier desequilibrio podía romper todo lo que habían logrado construir. Una noche especialmente lluviosa, el restaurante estaba casi vacío. Lara se acercó, sin apuro, después del cierre. Arthur, aún allí, la esperaba con un libro sobre la mesa. «¿Todavía no se ha rendido?», preguntó ella, con un tono menos ácido de lo habitual. «No. Sigo intentando entender». «¿Entender qué, exactamente?». Arthur la miró a los ojos y dijo, con una honestidad desconcertante: «¿Cómo fue que ignoré todo esto durante tanto tiempo?». Lara guardó silencio unos segundos. Luego respondió, sin ironía: «Es fácil no ver lo que no se quiere ver. El privilegio es eso. Poder elegir no mirar». Él asintió. «Estoy empezando a entender. Quizás demasiado tarde. Pero aún así, lo intento». Ella lo observó con atención. Y por primera vez, esbozó una leve sonrisa, no de perdón, sino de reconocimiento. «Bienvenido al mundo real, señor Viana». Eso era. Un punto de inflexión silencioso, íntimo. Un momento sin besos, sin abrazos, sin espectáculo. Solo 2 personas que finalmente se veían como iguales. No en poder, sino en humanidad. El tiempo siguió su curso, sin grandes giros inesperados. No hubo declaraciones románticas, ni reencuentros dramáticos. Arthur y Lara continuaron por caminos distintos, pero con huellas profundas que uno dejó en el otro. La transformación que vivieron no se tradujo en una pareja, sino en un cambio real de conciencia. Para Arthur, eso significó una nueva forma de liderar, más humana, más ética, menos ciega ante lo que ocurría por debajo de la superficie del lucro.
Para Lara, significó reconstruir su carrera, su dignidad y su voz. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a él. Un año después de aquel beso impulsivo, volvieron a cruzarse. Fue en un evento educativo, promovido por varias escuelas públicas, donde Lara llevaba a sus alumnos para presentar un proyecto de literatura. Arthur estaba allí, representando a su empresa, ahora con políticas internas de protección, comités de ética y acciones sociales más sólidas. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo tensión. Solo un gesto con la cabeza, una sonrisa leve, y la certeza silenciosa de que ambos habían cumplido el papel que la vida, y el azar, les había impuesto. No hubo un final feliz en el sentido clásico de la palabra. Pero sí hubo redención, evolución y un respeto construido a base de verdades dichas en el momento justo. No terminaron juntos, pero terminaron enteros. Y a veces, eso es lo que realmente importa. Arthur la observó desde lejos, rodeada de adolescentes que sonreían, aprendían y creaban. Ella estaba exactamente donde debía estar. Y él, también. La vida siguió. Y su historia, aunque breve, lo cambió todo. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento te viste reflejado en Lara, o en Arthur, entonces esta reflexión es para ti. A veces, los encuentros que más nos transforman no son los que duran, sino los que despiertan algo dentro de nosotros. ¿Alguna vez viviste un momento así? ¿Un instante que lo cambió todo? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a otras personas. Si crees en el poder de las historias reales, humanas, imperfectas pero llenas de significado, deja tu like, porque eso ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas. Y suscríbete al canal ahora, porque aquí, cada semana, compartimos historias así, intensas, emocionantes y que te hacen pensar y sentir profundamente. Activa la campanita y sé parte de esta comunidad de personas que todavía creen en el poder de una buena historia. Nos vemos en el próximo video.